¿sí? El día de hoy, en este espacio, pues vamos a conocer un poco a quienes acompañamos, o mejor dicho, me gustaría decir, a reconocer. Porque los jóvenes que acompañamos, pues nosotros estamos bien al tanto de cómo son, pero quiero que en este espacio pues podamos hacer como un zoom out, como que alejarnos un poquito y comenzar a identificar de repente algunos elementos en común entre estos chicos que nos puedan hacer dar cuenta de que de repente las estrategias que están aplicando van muy bien y de repente en este espacio podemos entender por qué van muy bien. Y de repente algunas estrategias que ahí no me han ido funcionando con algunos estudiantes, con algunos jóvenes en particular, y de pronto comprender por qué. El conocimiento es lo que siempre nos abre las llaves a poder entender cómo funciona no solamente el cerebro, sino las personas en general, y por ahí es un camino para poder justamente acompañar, porque el término es eso, ¿no? Es el que acompaña es el que va al costado en este camino que ellos tienen que recorrer, ¿no? Así que si le podemos dar a la siguiente diapositiva, la idea es que en este espacio, pues, reconozcamos nuestro rol de ir justamente caminando con ellos al lado de esta peregrinación que ellos tienen que hacer en su propia vida. En general, vamos a hablar pues de los jóvenes que han nacido después del año 2000, ¿sí? Chicos que tienen entre 14, 18 años de repente, ¿sí? Y estos jóvenes tienen muchos elementos en común, salvando obviamente las diferencias y la diversidad que existe entre todos ellos. Pero la realidad es que son la primera generación que ha nacido con el Internet, ¿no? Con más accesibilidad, de repente con menos accesibilidad, pero ya es la generación que ha vivido con el Internet alrededor, ¿no? Esto de alguna manera hace que, como característica común, no es que todos vayan así, hace que estos jóvenes pues puedan ser un poco más pragmáticos, más realistas, tienden a ser menos idealistas, a pensar de repente menos en cosas muy lejanas, ¿no? Y la realidad de nuestro país también nos lleva a eso, ¿no? Nos enseña que tenemos que responder a las necesidades a veces inmediatas. Y de alguna manera, estos jóvenes que pueden ser autodidactas porque tienen la información en la punta de sus dedos, les gusta aprender por su cuenta. Esto fomenta mucho la creatividad, hace que sean jóvenes innovadores. ¿Por qué? Porque están sobreexpuestos a la información y pueden resolver cualquier duda, pues, con solamente teclear algo en internet, ¿no? Lo que antes teníamos que hacer, pues, buscar un libro, preguntarle a nuestros papás, hoy es mucho más fácil de resolver cualquier dificultad. Hacia el futuro, estos jóvenes que nos toca acompañar, pues van a ser personas que de alguna manera valoran la seguridad laboral, ¿no? Sin embargo, les gusta mucho esta idea de tener horarios flexibles en el trabajo, que ya no comulgan mucho con esta idea de pensar, pues de repente en un horario de oficina, de 8 a 5, ¿no? Y hay una característica importante y es que les gusta ser reconocidos por su trabajo, ¿no? Valorados por lo que hacen. Es importante para ellos. Estos jóvenes tienen muchas cualidades. La primera también es que están preparados para nuevos retos. Cuando se enfrentan a un reto nuevo, los convierten en oportunidades de aprendizaje. Yo veo pues experiencias que se comparten de jóvenes alrededor de todo el Perú, ¿no? Del país en general, y cómo frente a diferentes contextos y con diferentes culturas, comienzan a responder de una manera impresionante. Entonces, esto para nosotros como docentes es un reto porque tenemos que acompañarlos para que logren todo su potencial. Además, son jóvenes muy competitivos, independientes y buscan acumular experiencias gratificantes. Bien, parte de los objetivos de vida de muchos de estos jóvenes no solamente es casarse, tener una familia, tener un buen trabajo, es viajar por todo el mundo, conocer muchas culturas, aprender muchos idiomas, ¿no? Una serie de experiencias que les generen momentos agradables o placenteros. Ya hemos escuchado con Fray Elías que eso no necesariamente significa la felicidad, pero es algo que ellos buscan, ¿sí? También vamos a ver que son jóvenes que de pronto valoran menos su privacidad, están más vinculados a través de las redes sociales, ¿no? Y mucho más expuestos también. Y justamente miden el impacto de cualquier situación en base a la influencia social, ¿no? Hoy en día sus modelos a seguir pues puedan ser los influencers, los youtubers, y eso pues podríamos pensar que nos deja un poco de lado a los padres, que hace un rato escuchábamos a Antonio también hablarnos un poco del rol, y a los maestros, ¿no?
Pero vamos a descubrir, siguiente por favor, que no necesariamente es así. Porque así como Antonio proponía pues que los padres se conviertan en padres y madres influencers, pues a los docentes también nos toca reinventarnos, justamente para poder establecer un diálogo que llegue con el mensaje, ¿sí? Y adentrándonos entonces un poco en conocer cómo son estos jóvenes, porque la idea es conocerlos bien, saber cuáles son sus características para poder utilizar las mejores estrategias de muchos cambios a nivel corporal, emocional, social, pero especialmente cognitivo. A veces nos distraemos pensando que los adolescentes son un manojo de emociones y son súper volubles, ¿no? Y bueno, los cambios corporales que vienen acompañando esta etapa y dejamos de lado o no caemos en cuenta de los importantes cambios cognitivos que van a tener estos jóvenes, ¿sí? Y eso es un camino, una llave justamente para trabajar con ellos en este acompañamiento. Su centro, como cambia de los padres hacia los pares, ya la opinión de los papás no es tan relevante, sino la de los amigos, eso nos lleva a preguntarnos a nosotros como docentes, bueno, ¿y nosotros qué tanta influencia podemos tener en los estudiantes? Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Sabrán que esta antiferia vocacional está dirigida para docentes y para estudiantes desde tercero de secundaria. Es fundamental que nosotros como docentes no esperemos el último año para trabajar con los jóvenes en este proceso de descubrimiento vocacional. Esto solamente es posible si nosotros comenzamos a construir una relación con ellos. El vínculo con ellos es fundamental. Y aquí nos vamos a dar cuenta que si bien pues los adolescentes comienzan a desestimar un poco la opinión de los adultos, cuando ellos identifican que un maestro es un rol, un modelo a seguir, pues demuestran mucha apertura. Hay investigaciones que recogen información donde las personas refieren que a veces no recuerdan mucho lo que les enseñó algún profesor, pero sí recuerdan la influencia que tuvo en ellos. Y esto no se ve de manera inmediata. A veces a los profesores nos puede desalentar porque, a ver, díganme ustedes si es así, que a veces conversamos con un estudiante por alguna conducta que tiene, ¿no? Porque ya es reiterativo, y ya lo etiquetaron al joven porque siempre se pelea o porque responde mal a los profesores y pareciera que nosotros somos el único profesor o la única profesora que los comprende y con nosotros se abre, conversa, reconoce que hizo mal y a la siguiente semana lo vuelve a hacer y tú dices, Dios, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, a veces pareciera que nuestro trabajo con los jóvenes no estuviera surtiendo efecto, pero es porque no se ve a corto plazo y tenemos que trabajar con ellos como la gota que oraba la piedra. Y para aquellos que ya tienen varios años enseñando y que de repente tienen exalumnos, los invito a que se pregunten cuántos de esos estudiantes difíciles en la escuela se convirtieron pues en jóvenes y en adultos súper responsables que salieron adelante y eso fue una etapa. Y luego mirando para atrás reconocen y valoran mucho ese trabajo y ese acompañamiento, porque no permitió que pues ellos mismos de pronto se pusieran una etiqueta o que el resto los etiquetara y se empujaron a seguir saliendo adelante. Entonces, nuestro rol es importante, vamos a ver ahí, pero no podemos desanimarnos porque no veamos cambios a corto plazo, ¿sí? Vamos a ver que ellos buscan más independencia y formar sus propias opiniones. Y aquí nosotros podemos tener una participación muy activa, porque como docentes, ellos de alguna manera nos ven como las personas pues que conocen o que manejan un poco más. Entonces es importante invitarlos a profundizar en sus ideas, en estas opiniones que están formando. Muchas veces los chicos vienen como con modas, pues escuchaba hace un rato, ¿no? Sí, porque ahora de pronto yo soy, cuando era más joven, están los emo, ahora los chicos dicen sí, porque yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, ¿no? Y quieren formar, o yo no, de pronto estoy muy de acuerdo con esta corriente ideológica, ¿no? Y no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, pero nos toca cuestionarlos. Y cuando ellos se enfrentan a esos cuestionamientos, entonces van a formar sus propias opiniones, pero con bases sólidas, ¿sí? Esos jóvenes, además, encuentran una gran satisfacción en ser reconocidos por el entorno. Eso es una característica de los adolescentes en general, pero más aún de los jóvenes que tenemos hoy en día,
¿sí? Entonces, eso también nos tiene que ser luz de tenemos con ellos y no caer pues en un reconocimiento constante que refuerce esta necesidad, pero sí buscar un justo equilibrio donde más que reconocerlos nosotros, ellos comiencen a reconocer sus propias cualidades, sus propios talentos y comiencen a valorarse a sí mismos. Esa construcción de la autoestima, el desarrollo de la autoconcepción. Y finalmente, es una etapa de transición respecto a sus propios intereses, sus ideales y sus planes a futuro, ¿no? O sea, para los que son docentes de pronto también de primaria, podemos tener mucha experiencia de los niños, cuando yo sea grande, quiero ser un gran doctor, quiero tener ayudar a todos los niños, ¿no? Y nos parece como una visión súper idealista y poco realista. Y este mismo niño, cuando entra a la adolescencia, de pronto hay una transición en esos intereses, ¿no? De pronto se da cuenta que sí, pues no, mis, eso no es muy realista, ¿no? Pero sí voy a estudiar medicina o algo por ahí. O van transformándose estos ideales y van ya proyectando de manera más próxima sus planes a futuro. Pero acá hay algo interesante. La adolescencia es un periodo que se ha antes la adolescencia empezaba a 12 años, terminaba sobre los 20. Hoy en día la adolescencia está empezando alrededor de los 11, 12 y estando alrededor de los 23. Esto está generando un desfase grande. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta para ver cuánto tiempo les va a tomar pues a estos jóvenes realmente dar sus decisiones. Y vamos a ver que a los 16 o 17 años pues todavía no están preparados de pronto a tomar que ellos consideran fundamentales en su vida, ¿no? Como la elección de una carrera profesional. Y perdemos de vista que la elección de una carrera profesional no es lo más importante, sino justamente descubrimiento personal y vocacional que a lo largo de este tiempo. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, quisiera que pudiéramos alumbrar un poquito y conocer qué es lo que está pasando en el interior de estos jóvenes, ¿sí? Una característica importantísima que está sucediendo acá es que van a haber cambios en la estructura del cerebro, ¿sí? El cerebro se desarrolla desde que estamos en el vientre materno y continúa desarrollándose hasta alrededor de los 25 años, su maduración está alrededor de los 28 años más o menos. Justo en esta etapa de la adolescencia hay cambios anatómicos sustanciales, ¿sí? Que van a impactar justamente en la conducta y en cómo estos jóvenes toman las decisiones. Ya hemos visto que definitivamente, pues, eh, podemos tomar como ejemplo el caso de la tragedia que ha ocurrido en la discoteca de Los Olivos, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio iría en este contexto, en esta situación, a una discoteca a exponerse al virus? Jamás imaginarnos que podría ocurrir una tragedia como tal, ¿no? Pero exponerse al virus, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pero porque somos adultos. Pero en la mente de un adolescente, vamos a ver que la toma de decisiones, la manera en la que ellos deciden qué es más importante, qué es menos relevante, qué situación está por encima de otra, ¿no? Mi seguridad, mi salud o el pasar tiempo con mis amigos. Entonces, esta toma de decisiones no responde simplemente a un capricho. Está influenciada fuertemente por la anatomía y la fisiología de su cerebro, cómo funciona. Y acá hay algo interesante. Yo no voy a entrar a términos tan técnicos, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos que en nuestro cerebro hay un sistema de recompensa que trabaja de una manera alucinante, porque si no funcionara de esa manera, no reforzaríamos algunas conductas que son necesarias para nosotros como individuos y como especie, ¿sí? Em, pero este sistema de recompensa funciona de tal manera que cuando captura alguna situación, algún estímulo, alguna experiencia gratificante, busca que se repita y se repita y se repita, ¿sí? Y de pronto es como que, ok, esto ya lo viví, ya lo experimenté, quiero algo más. Es justamente lo que genera las adicciones, ¿no? Esos que empezamos con una cosa y de pronto ya no lo podemos controlar. Eso es culpa de nuestro sistema de recompensa, ¿sí? Pero en los adolescentes, a lo que los lleva es a la búsqueda de nuevas sensaciones. Entonces, estos adolescentes
van a buscar justamente experimentar nuevas cosas. Es parte de su naturaleza. Entonces nosotros como maestros a veces creemos que tenemos que restringir y regular, ¿no? Y decir, no, eso no, porque es muy peligroso, eso no te hace bien, y no permitirles tampoco experimentar. Tenemos que jugar ahí en ser un balance, ¿sí? Pero tenemos que entender que no se comportan de esta manera solamente por un capricho. A ver, si podemos pensar de pronto, ¿qué travesuras han hecho nuestros estudiantes en el colegio? Llevado alcohol al colegio, a veces solamente por la emoción de llevarlo, ni siquiera de tomarlo. O de repente, no sé, se escaparon de la clase y se sintieron como que, uff, ¿no? O le jugaron una broma a algún profesor, ¿no? O se escaparon del colegio, no lo sé. ¿Por qué hicieron esto? Y a veces decimos, pucha, pero si estos chicos son tan buenos, ¿no? De pronto, ¿por qué lo hicieron? Y es justamente porque su cerebro está a la expectativa de todas estas nuevas sensaciones. Y eso hace pues que no puedan tomar una decisión prudente, sí miden el peligro, sí son conscientes de las consecuencias. ¿Sí? Saben que, no sé, pues si se escapan del colegio, obviamente va a haber una sanción de por medio, lo saben. Y que si sus papás se enteran, de repente se acabó el mundo. Pero al momento que toman la decisión, no prima la razón, sino que prima justamente la necesidad de vivir esto. ¿Y qué tiene el descubrimiento de ellos y cómo los acompañamos? Es que justamente tenemos que ayudarlos a identificar esto, porque es una etapa muy vulnerable, ¿sí? No solamente están bajo los efectos de las hormonas, que de por sí ya los van a predisponer hacia el sexo, hacia la competitividad y hacia los riesgos. Para motivar a un adolescente, por ejemplo, basta con exponerlos a una competencia y ellos se van a realmente enganchar con lo que les estemos proponiendo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nos va a tocar es fungir, ¿sí? Como esta estructura del cerebro regular, ¿sí? La corteza frontal, el lóbulo frontal, es la última parte del cerebro que madura. Pero ojo, que en los adolescentes todavía no ha terminado de madurar. Madura tampoco en los jóvenes de 20 ni en los de 25. Recién hacia los 25 podríamos decir, después de esta edad, que ya pues nuestro lóbulo frontal ha terminado de madurar completo. Entonces, estos jóvenes necesitan de este input, de estos mensajes positivos, ¿no? De estas experiencias que le den balance al sistema límbico, ¿no? Que es mucho más emocional, que los invita a la aventura, ¿no? A tomar estas decisiones. Entonces, no nos toca decirles qué hacer, sino que nos toca cuestionarlos, porque lo que queremos trabajar ahorita no es evitar estas conductas, sino que su cerebro vaya recibiendo este estímulo y que de tal manera que ellos aprendan de la experiencia, que frente a esta situación ellos de tener una mirada mucho más racional y traten pues de que en una siguiente oportunidad en la que podrían estar expuestos a esta situación, probablemente no se expongan tanto. De repente no lo dejen de hacer, pero no se expongan tanto. Y de esta manera, nosotros pues los vamos cuestionando en lo que ellos piensan, en lo que ellos quieren, en lo que ellos buscan, en lo que ellos se plantean para la vida. Y además, esta etapa de la adolescencia, y esto es con lo que más quisiera que nos quedemos, es una etapa alucinante como seres humanos. El cerebro adolescente tiene una cantidad de oportunidades, es donde se fortalecen muchas conexiones sinápticas, desarrollan habilidades cognitivas, tienen mucha capacidad para aprender y pisarse. Y aquí es donde nos toca justamente, siguiente por favor, ofrecerles muchos retos, nos toca empujarlos a que ellos puedan vivir nuevas experiencias, pero experiencias positivas. Este acompañamiento tiene mucho del vínculo, tiene mucho de cuestionarlos, tiene mucho de trabajar con ellos, pero no se puede dar solamente en espacios de diálogo del uno a uno, donde nos sentamos a conversar sobre las partes más profundas de mi ser. Eso es necesario, es importante, pero tiene que darse en todo momento. Y en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, vamos a ver que estos jóvenes de hoy, ¿no? Están expuestos a unos desafíos mayores, ¿sí? Tienen que lidiar con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Muchos de estos jóvenes, de pronto, van a plantearse si van a o no poder estudiar el próximo año.
De repente sus papás se quedaron sin trabajo o les redujeron el sueldo y esto también les genera ciertas ansiedades. De repente no pienso ir a una universidad, pienso ir a un instituto y comienzan a surgir muchas dudas, ¿sí? Que les pueden generar ansiedades. Nuestro rol es justamente acompañarlos en este proceso. No para resolverles el problema ni para decirles qué hacer, sino para que ellos puedan, en medio de este contexto, descubrir su propósito, descubrir su vocación, aún con las dificultades que encontramos. Ya hemos visto que estos jóvenes son capaces de convertir dificultades en oportunidades y nos toca justamente estar un paso adelante. Y ahí el modelamiento es importantísimo. Si nosotros mismos no hemos pasado por ese proceso, entonces va a ser muy difícil que los guiemos en este cuestionamiento. Algunos de los chicos de repente podrán irse por una mirada mucho más simplista. Bueno, mi situación es esta, mis papás están sin trabajo, yo quería estudiar esto, pero ya no lo voy a poder estudiar, y simplemente redujeron sus opciones y toman decisiones apresuradas. Y ni siquiera se detienen a pensar realmente lo que ellos quieren hacer con su vida, cómo quieren contribuir a la sociedad. Y eso no depende del contexto de pandemia o de un contexto regular. Más bien, en este contexto es donde más probablemente estén más abiertos a estos cuestionamientos. Entonces, la idea es justamente invitarlos, ¿sí? Invitarlos a que ellos se replanteen todo lo que de pronto ya tenían organizado. Yo ya sabía que cuando terminara el colegio iba a ingresar a la universidad o me iba a inscribir en este instituto o de repente iba a trabajar un año y después iba a ver de tener estudios superiores, ¿no? Y ya lo tenían todo mapeado. Y es justamente este cambio de reglas del juego lo que es una gran oportunidad para que de pronto esos jóvenes que aún no se habían cuestionado por su propósito, pues lo vayan haciendo. Siguiente, por favor. Dentro de todos estos retos, vamos a ver que ya veíamos al principio que muy pocos estudiantes llegan a estudios universitarios, ¿sí? Y a veces pareciera que esa fuera la única meta. Nuestro rol como docentes es justamente invitarlos a abrirse a todas las posibilidades, conocer justamente todos esos talentos, entender las características de cómo ellos están tomando sus decisiones, que no se apresuren por las condiciones del hoy, sino que piensen a largo plazo, ¿no? Y de pronto hay muchas otras opciones por las cuales ni siquiera se habían preguntado que eran opciones, no lo habían pensado que eran posibilidades, ¿no? Y para poder llegar a esto, nos toca observar muchísimo. Observar qué actitudes, aptitudes y potencialidades tienen nuestros estudiantes. Y eso lo hacemos en el día a día. Y eso no lo podemos hacer únicamente a través de un examen, a través de una exposición. Para eso tenemos que ofrecerles retos, sacarlos de su zona de confort, invitarlos a realizar tareas diferentes, cosas que nunca se hayan imaginado, que de repente desde mi clase de matemática, pues me invitaron a hacer un proyecto para poder, no sé, contribuir con la arborización de mi escuela, ¿no? O para disminuir la contaminación. Entonces, de pronto, algo que nunca se imaginaron, en mi clase de matemáticas, que solamente hacemos los problemas del libro, ¿no? O salimos a la pizarra, entonces es ofrecer retos diferentes. Eso también contribuye a que ellos se cuestionen, a que este cerebro que está ávido de conocimiento, con una capacidad impresionante para aprender muchísimo, pues tengan la oportunidad. Si nunca le enseñamos algo diferente a estos jóvenes, ellos no van a darse cuenta de que existen muchas otras opciones posibles en la vida, ¿sí? Em, Promover nuevas experiencias de aprendizaje, no etiquetarlos ni dejar que ellos etiqueten ni la sociedad, ¿no? Ya desde un principio veníamos escuchando que no se trata de que soy bueno o soy malo para determinado curso y que eso debería determinar toda mi vida. O sea, no va por ahí. Sin embargo, estos jóvenes que dependen tanto de la opinión del entorno, ¿sí? Puede que caigan en eso. Entonces, es nuestro rol evitar que eso suceda. Hay que tratar de aliviar las ansiedades. Vamos a ver esta situación. Muchos la realidad de que tenían que salir del colegio y habían pensado pues trabajar medio tiempo para pagarse el instituto, ¿no? Era un poco su plan de vida. Y en esta situación de por sí va a ser muy difícil, va a ser un reto. Y esto
puede generar ansiedad. ¿Y ahora qué hago? Yo tenía pensado estudiar rápido para poder apoyar a mi familia y luego continuar con mis estudios. ¿Cómo lo voy a hacer en esta situación? No tenemos que tener la respuesta, pero tenemos haber forjado un vínculo lo suficientemente eh, fuerte con los jóvenes para poder cuestionarlos y que nos escuchen, para poder acogerlos y guiarlos en este camino hacia adentro, hacia este espacio interior donde ellos puedan descubrir la vocación. Porque la profesión se elige, pero la vocación se descubre y no la pueden hacer solos. Y tampoco es que a veces los chicos están en quinto de secundaria y dicen, Miss, pero no he descubierto mi vocación. O sea, ya es agosto. ¿Y qué voy a hacer? Seamos realistas. ¿Cuántos de nosotros a los 16 o 17 años ya habíamos descubierto nuestra vocación? Podíamos tener una idea muy clara, ¿no? Muchos pueden decir, yo siempre quise ser maestra, siempre quise ayudar a los demás, transformar a la sociedad a través de la educación. Y qué bien. Personalmente, esa vocación yo la descubrí sobre los 27 años, ¿no? Y sin embargo, todo lo que viví en el camino me ayudó y contribuyó a que yo pueda cumplir mi misión, mi propósito. Entonces, tenemos también que hablarles a los jóvenes desde la experiencia que tenemos, hacerles entender, es como un viaje al futuro, ¿no? Mira, te voy a llevar unos 10 años, 20 años al futuro y te voy a decir que tranquilo. O sea, si no elegiste tu profesión a los 17, si terminas el colegio y no sabías cuál era tu vocación, tranquilo, no pasa nada malo. El problema está si no la buscas y tienes que buscarla. ¿Y cómo la busco? Y eso también puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, suena muy bonito, pero cuando lo llevamos a la realidad del día a día, cuando estamos conversando, ¿no? Con estos estudiantes, con estos chicos, con estas chicas, pues no es tan fácil como que, voy a descubrir mi vocación, entonces voy a responder 3 preguntas y ya está. Es una mirada a la historia personal, como decía el padre Elías, ¿no? Y eso toma tiempo. Y es tratar de entender y humildemente entender qué es lo que eh, todas mis experiencias de vida me han ofrecido y me han ido formando para qué y preguntarnos para qué o por qué. Y todo esto, ¿cómo lo traduzco en aquello que a mí me parece importantísimo? A veces hablamos de descubrir lo que te apasiona, ¿no? Y que realmente pues es fundamental. Y de repente el chico no tiene idea de qué le apasiona. Entonces nos toca justamente ayudarlos a descubrir. Esto es algo que se va construyendo, ¿sí? Y algo que también es muy importante, y por ahí los que me conocen saben que para mí el tema de la neurodiversidad es fundamental, em, es conocer sobre neurodiversidad para poder orientar a nuestros jóvenes. No son las mismas necesidades las de TDA, algún joven del espectro autista, ¿no? Y tampoco tienen por qué cumplir las mismas o ver la vida en el mismo tiempo, ¿no? Entonces también es importante conocer sobre eso. Le va a tomar con TDAH le va a tomar un tiempo que acompañar a descubrir otras alternativas. Tengo que ingresar a la universidad o al instituto inmediatamente cuando salga del colegio. De pronto necesito un poco más de tiempo para terminar de madurar. Cuando yo decida seguir mis estudios superiores, que pueden ser en universidad, en instituto, puedo hacerlo con una potencialidad ya más desarrollada, ¿no? Siguiente, por favor. Y em, bueno, con eso yo quisiera culminar, ¿sí? Agradecerles a todos por, por el tiempo, por la atención y quedemos con esta pregunta. ¿Nosotros cómo pasamos por este proceso? ¿Quién nos acompañó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo descubrir mi vocación? ¿Y cómo lo puedo hacer con estos jóvenes que hoy me toca acompañar? Y no se hace solamente en quinto de secundaria. Se tiene que trabajar desde que comienzan a cuestionar. Cuando comienzan con las preguntas iniciales sobre ellos mismos. Muchas gracias a todo el equipo de Trasciende por este espacio y a todos por escucharme. Muchas gracias, Paloma, por compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias. Sí, No, realmente ha estado ustedes. muy interesante. Has podido como ahondar muchísimo más en lo que ya Antonio estaba como que dejando ahí, dejando ver. Has podido ingresar mucho más adentro
de la mente de los jóvenes, de cómo actúan, de por qué actúan como actúan, y creo que eso le va a servir a todos los que nos están viendo y escuchando, no tanto padres o docentes, no lo sé, pero bueno, justamente a raíz de eso quiero decirles a todos que vamos a aprovechar este tiempo en escribir en el chat todo lo que nos haya parecido interesante de este último tema. Puede ser una frase de impacto, puede ser una pregunta que haya dejado Paloma para nosotros, para hacernos a nosotros mismos, alguna reflexión que haya dicho. Por favor, apúntenlo ahí, pongan en los comentarios, estén en Facebook, estén en YouTube o incluso también en Instagram. Así que por favor, no se olviden de eso. Aún así, tengo que decirles que, a pesar de que de repente han llegado a la parte final de lo que nos estaba compartiendo Paloma, tengo que decirles que todo este contenido va a estar colgado en las redes de Trasciende, YouTube, Facebook e Instagram, y por favor queremos que la gente invite a más personas para que puedan conocer este contenido. Creo que Ale, tú justamente has estado atenta ahí a las redes, ¿puedes recordarnos justamente las redes que la gente pueda saber de una vez que le ponga a seguir, me gusta, todo eso? Sí, claro. Acompáñanos en Instagram, estamos como Perú Trasciende, también en Facebook, Perú Trasciende. Para que puedan ver mañana, yo voy a también compartir este contenido que lo vamos a dejar, como hemos mencionado, en las redes sociales. Y bueno, Paloma, después de todo lo que has mencionado, todo lo que nos has compartido acerca de cómo conocer a los jóvenes, estos momentos por los que ellos están pasando, por qué reaccionan como reaccionan, todas estas vivencias, quizás por qué son de otra manera un poco más atrevidos, más arriesgados, tenemos algunas preguntas para ti, porque hay docentes que todavía tienen dudas, ¿no?, acerca de todo lo que has explicado. Te voy a compartir algunas de esas preguntas. Una de ellas es, has mencionado muchos aspectos sobre cómo acompañar a los jóvenes, pero ¿cuál sería el más importante en este proceso de acompañamiento? ¿Cuál consideras tú, Paloma, que es el aspecto más importante para poderlos acompañar? Bien, no solamente desde mi experiencia, sino desde lo que se sabe de cómo funciona el cerebro, vamos a ver que lo más importante es el vínculo. Es decir, yo puedo aplicar muchas estrategias que me recomienden, puedo aplicar mucho material, muchos recursos, ¿no?, de los cuales de repente podemos tener acceso acá, y eso es valiosísimo. Pero si queremos que realmente jóvenes pasen por un proceso de descubrimiento personal, de construcción de su proyecto de vida, eso lo tienen que hacer de la mano de alguien en quien confíen, de alguien a quien admiren, ¿no? Entonces, lo más importante es el vínculo. Y con eso dejo la valla alta y el reto para todos los docentes que hacemos esto de vocación, porque muchas veces vamos a ver que podemos tener un speech increíble, ¿no? Y hablamos espectacular, pero el mensaje no cala igual. Hay profesores que de pronto, con menos recursos, pero que tienen un interés genuino en lo que el estudiante necesita, eso hace que el estudiante reconozca, ¿no? El cerebro dice, ok, esto realmente es valioso para mí, no logro entenderlo, ni siquiera estoy completamente de acuerdo, pero como identifican que se lo está diciendo a alguien que se preocupa por ellos, realmente lo comienzan a tomar en cuenta. Y como decía, ¿no?, es como la gota que oraba la piedra. El estudiante, el joven, el adolescente se va a equivocar, se va a disparar por cualquier lado, pero cuando nosotros tenemos un vínculo con ellos, también esto genera esta apertura para que podamos funcionar como este lóbulo frontal para ellos. Y los jóvenes son muy, muy humildes en ese sentido. A pesar de lo que podamos creer de ellos, cuando ellos se dan cuenta que hay un vínculo bien fortalecido, pues lo comienzan a tomar en cuenta. Y creo que eso es lo más importante. Todas las demás herramientas funcionan más, menos, dependiendo del contexto, dependiendo del joven, pero lo más importante es el vínculo. Qué alucinante. Saber que hay tantos profesores que están escuchando todo esto, y yo creo que si ellos se han quedado hasta esta última parte del evento y están escuchando a todos los invitados, es porque verdaderamente están interesados en sus alumnos y quieren generar este vínculo para que estos jóvenes se abran hacia ellos y puedan compartir, ¿no? Y de verdad puedan calar en ellos. Yo también considero que esta palabra tiene tanta importancia
entre profesores y estudiantes, el vínculo, y bueno, eso, yo me quedo con eso, Florita, de verdad. Muchas gracias, Paloma. Tenemos una pregunta más Claro. para ti. Dice así. Si los adolescentes tienen una biología tan peculiar, ¿qué debo hacer frente a su rebeldía y cuestionamientos? ¿Dejarlos ser? Qué difícil. Bien. ¿Qué hacer con la rebeldía? Sí. Eso es difícil porque luego nos cuestiona a nosotros, ¿no? En nuestra parte más racional podemos, porque en nuestra madurez de adultos podemos decir, obviamente no los puedo dejar ser, pero en nuestra parte más emocional nos dice de pronto, ay, qué difícil, ¿no? Realmente, siempre digo que trabajar con personas y con adolescentes en particular es un reto grande porque tiene que haber muchísimo amor de por medio para poder sacrificarte de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque fungir, ¿no? Como que del lóbulo frontal, como de que quien pone las normas, quien pone los límites, no es fácil. Porque es en el malo de la película. Y eso se los digo por experiencia, ¿no? Los jóvenes te dicen, y los chicos te dicen, tú eres mala, yo ya no quiero conversar contigo. Y me lo han dicho, ¿ah? Tú siempre te la agarras conmigo, siempre me estás diciendo, siempre me preguntas. Y de repente algún docente que me está escuchando se siente identificado y estoy contando algo real, ¿no? Esta jovencita en tercero de secundaria, que era mi tutoriada y me lo decía todo el tiempo, ya ella salió del colegio y hablamos tan seguido y me dice, ¿te acuerdas todo lo que te decía? Y esta chica pues era un alma al viento. No había forma de dejarla hacer porque se iba a exponer a muchísimos riesgos. Entonces, a veces nos toca hacer los malos, pero justamente porque es un sacrificio, porque lo entendemos como una acción de amor. Cuando amamos realmente a sentir bien, sino que hacemos lo que es bueno para ellos. Y en su momento, de repente no lo entienden, pero cuando ellos saben que tú lo haces por amor, luego se dan cuenta y luego lo valoran. Pero lo que debe primar en nosotros es cuidarlos, ¿no? Su seguridad y justamente darles este input de experiencias distintas, que fuercen a ese lóbulo frontal a madurar, ¿no? A que pueda funcionar por ellos mismos y que no necesiten del adulto que les diga qué está bien y qué está mal. Sí, es cierto, Paloma. Lo que has mencionado es importante. En algún punto yo estoy segura que todos los profesores que nos están mirando han llegado a ser los malos de la película y les han dicho, no, tú no me caes porque eres de tal manera. Estoy segura, pero llegado el momento ellos se dan cuenta que todo lo que hacemos es por su bien, ¿no? Es para ayudarlos y ellos lo van a reconocer en algún momento y es ahí cuando los profesores se van a sentir a gusto de haber hecho esa acción en ese momento. Tenemos una última pregunta para concluir contigo, Paloma. Y no te vamos a molestar más con las preguntas. Dice, 3. Es un placer. Todo lo vocacional suena muy bonito, pero ¿cómo conjugarlo con la realidad y las necesidades inmediatas de los jóvenes? Algunos necesitan estudiar para trabajar y apoyar a sus familias. Wow. Sí, realmente es justamente una pregunta que va ahí al centro porque a veces buscamos poner, digamos, está lo urgente y está lo importante, ¿no? Lo urgente es lo que tiene que resolverse y necesita resolverse porque de eso depende nuestra vivencia y está bien. Pero resolver lo urgente no debería significar dejar de lado lo importante. Es verdad, muchas veces el contexto nos lleva a tener que poner prioridades en algún momento, pero no significa que yo tengo que dejar de lado mi sueño. Escuchábamos al principio, y si no lo escucharon les recomiendo que lo escuchen en los videos, escuchábamos al padre Elías que decía pues que tenemos que de alguna manera trabajar, sobrevivir y está bien. El orden a veces no importa, lo que no hacer es dejar de lado esta misión, este propósito, porque entonces nos jugamos la felicidad, ¿no? Y
Y de repente, saliendo del colegio, pues mi sueño es, no sé, pues, trabajar con los niños pobres víctimas de violencia. Y yo para eso quería estudiar, no sé, trabajo social en la universidad, pero no puedo estudiar trabajo social en la universidad porque ahorita tengo que trabajar para ayudar a mi familia. Entonces, de pronto, yo puedo trabajar, pero no tengo que necesariamente dejar de lado mi sueño. De pronto comienzo a trabajar, luego comienzo a tener espacios para darme, de repente no necesariamente en una universidad, de repente en un instituto que es más corto, y luego puedo complementar mis estudios, pero sí tengo que tener claro a dónde quiero llegar. Entonces, hay muchos caminos que te para, ¿sí? Y te puedes demorar más, te puedes demorar menos, pero te aseguro que hasta eso suma en tu formación y en tu historia personal. Entonces, lo que yo podría decirle a estos jóvenes que hoy en día se están cuestionando qué hacer con su vida futuro, porque tienen una situación difícil que los empuja a tomar ciertas decisiones, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo, hay que de pronto resolverlo, es algo importante. No renuncies a este sueño, que no te es urgente y que de pronto te acostumbres y te acomodes, ¿no? Y ahí los docentes tenemos una función muy importante, porque no esa piedrita en el zapato que incomoda y que te saca zona de confort y que te empuja, ¿no? A cuestionarte, aun cuando ya no sean nuestros estudiantes, y con tus exalumnos, preguntarles, ¿no? De pronto, Chino, yo sabía que tú querías estudiar educación y preguntarlos, verlos y movilizarlos y de pronto se cuestionan y después de su carrera universitaria deciden continuar o hacer esto y de pronto se dan cuenta que se conjugan. Personalmente yo estudié biología y luego estudié educación. Y esta maestría pues como que vino a juntar mis dos pasiones, ¿no? Pero siempre orientados por el propósito, ¿no? Construir una sociedad que sea un espacio de protección para todos los que vamos creciendo en ella, ¿no? Es lo que yo les diría.